Al abrir la carta, el peso de la hoja casi me hace caer al suelo. La tinta negra, nítida, revela la última revelación, la firma del asesino de mi padre. En ese instante, la respiración se me acorta, como si un puño invisible apretara mi garganta. El corazón se congela, y siento como si el tiempo se detuviera por un segundo eterno, un instante en que toda mi existencia se vuelve una pesadilla de la que no puedo escapar. La traición no solo provenía del que había quitado la vida a mi padre, sino que ahora en ese papel también sentía que me arrojaba al abismo del más profundo desprecio. Me acerco lentamente, como si el solo toque pudiera destruirme por completo, y la mano tiembla al sostener la carta. La imagen de aquella noche vuelve a mí con una intensidad insoportable. La rabia, la impotencia, la sensación de que mi mundo se había roto en 1000 pedazos. Y en medio de ese caos, la confesión que nunca imaginé. No solo fue un asesinato, sino que había sido parte de un plan elaborado con frialdad, con una precisión enfermiza. No podía creerlo. La idea de que durante meses había estado creyendo en una terapia que supuestamente buscaba sanarme, mientras en realidad me torturaba con mentiras, me atravesó el alma como un puñal. La voz del psicólogo resonaba todavía en mis oídos, sus palabras envueltas en un eco venenoso. ¿Por qué? Me pregunté a mí mismo, incapaz de entender cómo alguien podía jugar con mi dolor de esa manera. La frustración creció en mi pecho, ardiente y voraz, mientras pensaba en la escena que había ocurrido en su oficina. La misma persona en la que confiaba, que supuestamente era mi guía hacia la sanación, había creado una fachada para torturarme emocionalmente. Y más aún, para humillar al asesino de mi padre. Recuerdo que le grité, con la voz rota y llena de ira, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Crees que esto es un juego? ¿Por qué me engañaste? Pero él solo sonrió, una sonrisa fría y calculadora, que parecía disfrutar de mi sufrimiento. Entonces, en un impulso impulsivo, lancé la carta contra la pared, escuchando cómo el papel crujía, mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. No podía confiar en nadie más. La sensación de traición era tan profunda que parecía que me estaban clavando 1000 puñales en el pecho. La idea de que alguien había manipulado mi camino, jugando con la vulnerabilidad que sentía por la pérdida de mi padre, me destruía lentamente desde adentro. La mentira había sido mi sombra durante meses, y ahora, en ese momento de máxima revelación, sentí que mi alma se desgarraba en 1000 pedazos. Me quedé allí, en silencio, sosteniendo la carta arrugada, dispuesto a desenterrar toda la verdad. La traición era ahora un peso insoportable, y aunque mi instinto me decía que debía confrontar esa mentira, también sabía que esa confrontación podría ser la última pieza que necesitaba para caer en un abismo del que quizás no saldría. Pero no podía detenerme. La sed de justicia y venganza quemaba en mí con una intensidad que no podía controlar. Al cerrar los ojos, solo me quedaba una certeza. Aquel psicólogo, aquel hombre en quien había confiado para sanar mis heridas, había creado una máscara de engaño perfecta, y en esa máscara escondía una venganza silenciosa que ahora más que nunca parecía estar diseñada para destruirme. Mi vida había cambiado irrevocablemente en ese instante, y desde entonces nada sería igual. Al ingresar en aquella sala oscura, sentí como un frío recorrió mi cuerpo, como si las paredes mismas quisieran absorber mi calor. La penumbra parecía envolverme en un manto de incertidumbre. Pero lo que realmente me impactó fue la sonrisa enigmática de Marco Ríos, ese psicólogo en el que alguna vez confié para encontrar respuestas y sanar heridas. Ahora, esa sonrisa parecía esconder un secreto demasiado oscuro para ser ignorado. Me invitó a sentarme con una calma que rozaba la inquietud, y en ese momento, mi corazón latía con fuerza, como si una maquinara fuera a detonar en cualquier instante. ¿Qué podía esperar aquel hombre que, en un acto casi teatral, me pedía que revelara mis dolores? La pregunta permaneció en mi mente, retumbando con insistencia, mientras trataba de comprender si estaba a punto de enfrentar la verdad o de caer en una trampa que él mismo había orquestado. Sus ojos, que en otro tiempo parecían llenos de comprensión, ahora me miraban con una frialdad que no lograba entender. La sala parecía estrecharse a mi alrededor, cada sombra cobraba vida,
y mi respiración se volvía más pesada. Fue entonces cuando, en un susurro que parecía resonar en las paredes, Marco confesó algo que me dejó paralizado. Había creado una terapia falsa, un escenario ficticio, solo para torturar emocionalmente al asesino de mi padre. La revelación cayó sobre mí como una losa, pero en realidad fue como un golpe directo en mi alma. La idea de que alguien en quien había confiado, alguien que supuestamente buscaba ayudarme, había diseñado un plan tan cruel, tan retorcido, me dejó sin aliento. La mentira no solo había sido mi sombra durante meses, sino que ahora se revelaba como una estrategia calculada para desgarrar cada fibra de mi ser. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies, que todo lo que creía cierto se desintegraba en ese instante. La traición que sentía, la sensación de vulnerabilidad, todo se acumuló en un torbellino de emociones que me arrastraba sin piedad. La sala parecía transformarse en un laberinto sin salida, donde cada palabra que salía de su boca me empujaba más profundo en un abismo de desesperación. Él, el que había sido mi guía, mi refugio, ahora era el arquitecto de mi destrucción. Las palabras de Marco, frías y calculadas, resonaron en mi cabeza. Esa terapia falsa no era solo un acto de manipulación, sino una forma de jugar con mi dolor para obtener un placer oscuro. La idea de que él, en su posición de autoridad, se hubiera convertido en mi verdugo, me hizo sentir una rabia indescriptible. ¿Hasta qué punto había llegado su perversión? ¿Qué buscaba con todo esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras una sensación de impotencia me invade. En ese momento, la imagen de mi padre, su sonrisa y su amor, se entrelazaron con la traición que ahora sentía. La confianza que alguna vez tuve en la profesión de Marco se desmoronó como un castillo de naipes. La sensación de vacío creció en mi pecho y me cuestioné si alguna vez había sido real esa esperanza de encontrar justicia, o si solo había sido una ilusión que alguien, en su maldad, había destruido. La ira, la tristeza y la confusión se fundieron en un solo pensamiento. No permitiría que ese monstruo, esa mentira, rompiera lo poco que me quedaba de dignidad. A partir de ese instante, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. La idea de confrontar esa verdad, de exponer la mentira que me había sido impuesta, ahora era una necesidad imperante. Pero también sentía el temor de que en ese proceso pudiera perder algo aún más valioso: mi cordura, mi esperanza, mi humanidad. La lucha interna se intensificaba con cada segundo, y aunque el caos se apoderaba de mi mente, era consciente de que debía seguir adelante. Sin importar el precio, nunca olvidaré aquella confesión, ni la imagen de Marco con su sonrisa enigmática, que en realidad ocultaba una venganza silenciosa y perversa. La sala, en su oscuridad, se convirtió en un escenario de engaños y traiciones, y yo, atrapado en medio de todo ello, solo podía sentir cómo mi alma se desgarraba más y más. La verdad había emergido, cruel y despiadada, y ahora solo me quedaba aceptar que mi historia, desde aquel momento, había cambiado para siempre. Me quedé inmóvil, observando sus manos, mientras ajustaba la grabación con una precisión meticulosa. La sala parecía más oscura de lo que recordaba, y el silencio se hizo pesado, casi insoportable. Lo que él consideraba una sesión de terapia en realidad era mucho más siniestro. El brillo en sus ojos, esa calma inquietante, me hacía sentir un frío que atravesaba mis huesos. La sensación de que algo estaba mal crecía en mi interior, y de repente una idea aterradora empezó a tomar forma en mi mente. ¿Qué estaba realmente sucediendo aquí? Al principio intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez era solo una estrategia, un método para llegar a mí, una forma retorcida de buscar verdades ocultas. Pero a medida que sus palabras comenzaron a fluir, entendí la cruda realidad. Marco no era un simple psicólogo, ni un profesional que buscaba sanar heridas. Había creado una terapia falsa, un teatro manipulado, con el único propósito de torturar emocionalmente al asesino de mi padre. La revelación golpeó mi pecho con una fuerza que me dejó sin aliento. Mi mente se quedó paralizada por un instante, como si un golpe invisible me hubiera apartado del mundo. La traición que sentí fue tan intensa que casi me hizo perder el control. ¿Cómo podía alguien en quien confié, alguien a quien consideraba un guía, convertirse en un torturador disfrazado?
La idea de que Marco jugaba con mis sentimientos, que su aparente empatía era solo una máscara para su venganza, se convirtió en una pesadilla vívida. Todo cobró sentido en ese momento. Sus miradas calculadoras, sus palabras suaves pero cargadas de intenciones ocultas, su silencio cómplice en un juego perverso. La sala parecía cerrarse sobre mí. El aire se volvió más denso, como si el ambiente mismo conspirara para que no pudiera escapar de esa verdad. La grabación en sus manos parecía un arma, y cada segundo que pasaba, más sentía el peso de su manipulación. La idea de que yo había sido un peón en su juego macabro me llenaba de una rabia que no podía contener. ¿Cómo podía permitirme estar tan ciego? ¿Qué más me había ocultado durante todo ese tiempo? Mientras él se concentraba en la reproducción del audio, mi mente se llenó de preguntas y de un odio profundo. ¿Qué sucedería si revelaba esto? ¿Qué pasaría con mi búsqueda de justicia? La venganza de Marco, disfrazada de terapia, había sido una estrategia fría y calculada para mantenerme en la cuerda floja, para desgarrar mi alma lentamente y sin que pudiera hacer nada al respecto. Sentí que estaba atrapado en un laberinto sin salida, donde cada pared era una mentira y cada rincón una traición. De repente, una idea surgió en medio del caos. ¿Y si esa grabación no fuera solo un medio para torturarme emocionalmente, sino también una pieza de un rompecabezas mucho más oscuro? No podía confiar en nada, ni en sus palabras, ni en sus gestos. Solo podía confiar en la determinación que crecía en mí, una llama que se rehusaba a apagarse, aunque todo a mi alrededor pareciera colapsar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro debía mantenerse imperturbable. Sabía que cualquier movimiento, cualquier signo de debilidad, sería aprovechado por él. La imagen de su sonrisa, siempre enigmática, me perseguía. Sabía que aquella sonrisa ocultaba más de lo que revelaba, que era un símbolo de su triunfo silencioso y de su venganza encubierta. La idea de que había estado jugando conmigo, manipulando mi dolor para su propio entretenimiento, me llenaba de una rabia que amenazaba con desbordarse. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La verdad había sido revelada, pero la guerra recién comenzaba. ¿Qué otros secretos escondía esa grabación? ¿Qué más había planeado Marco para destruir lo poco que me quedaba de esperanza? La ansiedad me apretaba la garganta, y el peso de la mentira parecía aplastarme por completo. Pero en medio de esa oscuridad, una cosa era clara. No permitiría que su venganza, disfrazada de terapia, me destruyera por completo. No iba a dejar que esa traición definiera mi historia. La lucha por la verdad, por la justicia y por mi propia humanidad acababa de comenzar. Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Desde el primer momento en que entré en esa habitación, algo en su mirada me había puesto en alerta. La manera en que sus ojos parecían escudriñarme, como si buscara en mi interior algo que no quería dejar salir, fue suficiente para que una sensación de desconfianza me atravesara. Pero tenía que seguir. Tenía que comprender qué era lo que realmente buscaba, incluso si eso significaba abrir heridas que todavía estaban sangrando. Me senté en esa silla, incómodo, sintiendo el peso de la espera, mientras él comenzaba con sus preguntas, aparentemente simples, pero con un filo oculto que me hacía voltear cada una de sus palabras. Al principio, parecía una sesión más, un intento de entender mi dolor, de hacerme abrir. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Sus preguntas se tornaron en cuchillas afiladas que buscaban mi vulnerabilidad. Me preguntó sobre los momentos más oscuros, sobre los recuerdos que más dolían, y mientras yo hablaba, él anotaba en su cuaderno con una calma que me resultaba inquietante. Sentí que cada palabra que soltaba, en lugar de aliviarme, solo alimentaba su juego retorcido. La confianza que había puesto en ese espacio empezó a resquebrajarse,
como si sus intenciones fueran más siniestras de lo que aparentaban. Fue en medio de esa conversación, cuando él, con una frialdad que me heló la sangre, soltó la confesión que cambió todo. Creé una terapia falsa, solo para torturar emocionalmente al asesino de tu padre. La frase resonó en mi cerebro como un disparo, frenando mi respiración, paralizándome en ese instante. No podía creer lo que escuchaba. Había estado jugando con mi dolor desde el principio. La traición me atravesó el pecho con una fuerza que no podía describir. Sentí que toda esa confianza que había puesto en la terapia, en la esperanza de encontrar respuestas, se evaporaba en un solo segundo. Mi mente empezó a divagar, intentando entender los motivos de aquel hombre que parecía disfrutar con su revelación. ¿Qué buscaba realmente? ¿Qué más escondía tras esa fachada de profesional? La rabia crecía en mí, una rabia que amenazaba con desbordarse, pero me obligué a mantenerme firme. No podía mostrar debilidad, no ante él, no ante esa manipulación que ahora se hacía evidente. La mentira, esa mentira monumental, me hacía cuestionar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Todo en esa habitación adquiría un nuevo significado, uno que me hacía sentir más solo que nunca. Mientras él se recostaba en su asiento, con esa sonrisa enigmática que parecía burlarse de mí, supe que la guerra apenas comenzaba. No era solo una cuestión de recuperar la verdad, sino de no perderme en el proceso. La idea de que esa terapia, esa estratagema diseñada para infligirme más dolor, se había convertido en mi realidad. Me hizo entender que no podía confiar en nadie, ni en él, ni en su supuesta ayuda. La línea entre la sanación y la destrucción se había borrado, y en ese cruce peligroso solo quedaba aferrarse a la esperanza de encontrar alguna salida. El eco de sus palabras seguía resonando en mi cabeza, y cada vez más sentía que debía actuar. No podía dejar que esa traición definiera mi historia. La mentira había sido expuesta, pero la batalla por mi alma todavía no había terminado. La lucha por mantenerme en pie, por seguir creyendo en la justicia y en la verdad, se convirtió en mi misión. La oscuridad de esa confesión no era el final, sino el comienzo de un camino más tortuoso y complicado. Pero yo, con toda mi fuerza, con cada fibra de mi ser, juré no dejar que esa venganza disfrazada de terapia me destruyera. La verdad, aunque dolorosa, era mi única arma para seguir adelante. Cuando él propuso ese ejercicio de visualización, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era solo una petición más, sino una invitación a revivir uno de los momentos más oscuros y dolorosos de mi vida. Mientras cerraba los ojos, sentí que la escena del asesinato de mi padre volvía a cobrar vida en mi mente. Los gritos, el sudor en su frente, la rabia en sus ojos y esa violencia que parecía expulsar toda la luz del mundo. Pero algo era diferente ahora. Había una sensación extraña, una especie de mareo emocional que no podía ignorar. Una advertencia sutil que me decía que algo no estaba bien, aunque en ese momento no lograba precisar qué. La expresión de él, esa sonrisa enigmática que parecía burlarse de mi vulnerabilidad, me mantenía en un estado de tensión constante. La misma sonrisa que en otras circunstancias habría interpretado como una señal de confianza, ahora adquiría un matiz siniestro, porque en ese instante, en esa especie de trance inducido por sus palabras, comencé a sospechar que no era solo un ejercicio inocente, sino una trampa cuidadosamente diseñada para manipularme. La idea de que esa terapia, esa estrategia, que me presentaba como un camino hacia la sanación, en realidad escondía un propósito más siniestro, empezó a tomar forma en mi mente. Me di cuenta de que, en esa visión, él quería que reviviera la escena del crimen exactamente como la recordaba, pero con un matiz de vulnerabilidad y derrota. Era un modo de ponerme frente a un espejo distorsionado, para que viera no solo el sufrimiento, sino también la impotencia que le otorgaba a su manipulación. Me sentía atrapado en un laberinto, rodeado de muros invisibles que él mismo había construido con palabras y silencios. La sensación de que mi mente, en ese momento, podría ser utilizada en su juego más oscuro, me llevó a una profunda sensación de desconfianza.
Mientras él observaba, con esa mirada calculadora, yo intentaba mantenerme firme. La batalla interna era feroz. Quería escapar, salir de esa trampa, pero también sentía que, por alguna razón, debía seguir. Debía comprender qué era lo que realmente buscaba con ese ejercicio. La confusión era enorme. La confusión y el miedo a que, en su afán de desmenuzar mi alma, estuviera logrando lo que más temía, destruirme desde dentro, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. El eco de sus palabras aún resonaba en mi cabeza, pero ahora con un peso distinto. Sentía que esas palabras estaban impregnadas de un doble filo, de una intención oculta. La sensación de vulnerabilidad, combinada con una creciente inquietud, hacía que cada respiración fuera más difícil y que cada latido pareciera retumbar en mi pecho. Sabía que no podía dejarme engañar otra vez, que no podía permitir que esa manipulación me controlara, pero también me sentía incapaz de resistirme a la fuerza de esa visión. Mi mente empezó a crear una resistencia interna, un deseo feroz de desafiar esa realidad inventada. La única forma de luchar contra esa sensación de que todo estaba en mi cabeza era aferrarme a la verdad, por dolorosa que fuera. La verdad de que esa terapia, esa supuesta ayuda, en realidad era un arma para desgarrar aún más mi alma. Pero también comprendí que esa misma revelación podía ser la clave para salir de ese laberinto, la clave para desterrar la mentira y volver a encontrar mi camino. De repente, me di cuenta de que no podía seguir siendo un espectador pasivo en ese juego. Necesitaba tomar el control, confrontar esas sombras que él quería que enfrentara y, sobre todo, no permitir que su manipulación me definiera. La escena del asesinato, que ahora parecía más un escenario montado para lastimarme, debía dejar de ser un punto de referencia para su poder. Era el momento de recuperar mi voz, de decidir qué historia quería contar y qué heridas estaban destinadas a sanar, no a ser usadas como armas en un juego de poder. Sabía que la lucha sería larga y difícil, que el camino hacia la verdad no era lineal ni exento de peligros. Pero también tenía la certeza de que en esa batalla interna era la única que podía ganar. La traición que sentía, esa sensación de ser utilizado y manipulado, no iba a definir mi destino. La oscura confusión que había sentido en ese ejercicio de visualización se transformó en una llama de determinación. La voluntad de seguir adelante, de no dejar que esa venganza disfrazada de terapia me consumiera, se convirtió en mi bandera. En ese momento, comprendí que la verdad, aunque dolorosa, era mi única arma para seguir luchando. La mentira, por más elaborada que fuese, no podía prevalecer sobre mi voluntad de encontrar la justicia y la paz. La oscuridad que me rodeaba no era el final, sino una prueba más, una que podía superar si mantenía firme mi espíritu. Con cada respiración, con cada pensamiento, renovaba mi compromiso de no dejar que esa manipulación me destruya, de seguir buscando la luz en medio de la tormenta, porque al final solo yo podía decidir qué parte de esa historia sería mía y cuál quedaría en las sombras. La batalla por mi alma aún no terminaba, pero sabía que en ese momento tenía la fuerza suficiente para seguir adelante. La verdad, aunque insensible y cruel, sería mi escudo y mi espada, y sobre todo mi libertad. Nunca imaginé que aquel encuentro con Marco desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional, donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Recuerdo claramente cómo sus ojos, que alguna vez creí conocedores, ahora parecían espejos distorsionados de su verdadero yo. La sala, que en otro momento parecía un refugio para encontrar respuestas, se convirtió en un escenario de engaños y manipulaciones. La sonrisa que le regalaba, esa sonrisa que pensaba era de comprensión, ahora me parecía una máscara que ocultaba su verdadera intención. Me sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Cada fibra temblaba con una mezcla de confusión y rabia contenida. Él empezó a relatar su método,
esa supuesta terapia que, según decía, ayudaría a curar heridas profundas, pero que en realidad era un arma para infligir más daño. La sinceridad en su voz era solo una fachada, un disfraz para esconder un odio que latía con violencia en su interior. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho y escapar de ese engaño monumental. La revelación de su plan me dejó helado. ¿Cómo podía alguien que se suponía profesional, que debía proteger y sanar, usar esa confianza para torturar? ¿Qué clase de monstruo se escondía detrás de esa fachada de empatía? Por un momento pensé en mi padre, en su lucha, en su sacrificio, y en cómo toda esa historia parecía estar condenada a repetirse. Solo que ahora en forma de una traición aún más profunda. A medida que Marco me explicaba su estrategia, la sensación de vulnerabilidad se intensificaba. Sentí que mi alma estaba siendo vulnerada por cada palabra que pronunciaba, que cada mentira que salía de sus labios era un puñal clavado en mi corazón. La idea de que alguien pudiera jugar con mis emociones de esa manera, manipularme con un fin oscuro, era casi insoportable. No podía dejar que esa sensación de impotencia me dominara, aunque en ese momento parecía la única opción posible. Mi mente empezó a buscar respuestas, a intentar entender cómo alguien en quien confiaba podía convertirse en mi enemigo más despiadado. La rabia, esa emoción que siempre había tratado de reprimir, empezó a invadirme con fuerza. ¿Hasta qué punto podía llegar una persona para cumplir su venganza? La línea entre la ética y la locura se difuminaba, y en ese cruce yo me sentía cada vez más pequeño, cada vez más desarmado. Por un instante, cerré los ojos y respiré profundo, tratando de mantenerme firme. Pero en esa calma aparente, una duda germinaba en mi interior. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar esa verdad? ¿Hasta dónde podía llegar Marco en su afán de venganza? La respuesta parecía estar escrita en las sombras, en el silencio que seguía a su confesión, en la mirada que me dirigía con una mezcla de frialdad y satisfacción. En ese momento, comprendí que el riesgo no solo era dejarme manipular, sino también perder la humanidad que todavía me quedaba. La confianza, esa piedra angular que una vez me sostuvo, ahora era solo un recuerdo lejano. La mentira que Marco había tejido era tan intrincada y cruel que parecía imposible escapar de ella sin dejar cicatrices profundas. A medida que la tensión crecía en la habitación, me di cuenta de que tenía que ser más astuto, más fuerte. No podía dejar que esa revelación me derrotara. La verdad, por amarga que fuera, debía ser mi escudo y mi espada, aunque me costara lágrimas y sacrificios. La única manera de salir de esa encrucijada era enfrentando la realidad, por dura que fuera, y desmantelando la mentira que Marco me había impuesto con tanto cuidado. Esa noche, la lucha interna se intensificó. Sentí que mis emociones se convertían en un volcán en erupción, y que solo manteniendo la calma podría evitar que todo se derrumbara. La idea de que alguien que decía querer ayudar en realidad jugaba con mi dolor me hizo cuestionar todo: las palabras, los gestos, incluso mis propias percepciones. La sombra de esa traición me perseguiría por mucho tiempo, pero también entendí que la verdadera fuerza residía en mi decisión de seguir buscando la verdad, por encima de cualquier manipulación o engaño. Al final, solo yo podía decidir qué parte de esa historia sería mía y cuál quedaría en las sombras. La batalla por mi alma aún no terminaba, pero tenía claro que en ese instante la única opción que me quedaba era seguir adelante, con la determinación de descubrir la verdad, sin importar cuán oscura o cruel pudiera ser. Porque en el fondo sabía que esa lucha era la única manera de liberarme, y quizás de encontrar la paz que tanto anhelaba. Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional, donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Sentí como si un frío helado se apoderara de mi cuerpo, haciendo que cada fibra de mi ser temblara ante esa revelación. La confianza que había depositado en aquel hombre, en su supuesta ayuda,
se desvaneció en un instante, dejando solo un hueco vacío y punzante. La sensación de ser manipulado, de ser cómplice de un juego macabro, me invadió con una intensidad que me cortó la respiración. La idea de que alguien a quien consideraba una guía, alguien en quien confiaba para encontrar una salida, en realidad jugaba con mi dolor como un tablero de ajedrez, me hizo sentir como si todo mi mundo se derrumbara en un solo golpe. Mi mente giraba en torno a la revelación. ¿Por qué? Porque él, que se presentaba como mi aliado, había elegido torturarme de esa manera. La respuesta parecía tan retorcida como la misma vida, llena de matices oscuros que preferiría no haber descubierto. Sin embargo, en medio de esa confusión, una chispa de claridad se encendió. Sabía que la única forma de salir de esa prisión emocional era enfrentando la cruel realidad, por más que doliera. La mentira que Marco había tejido con tanto cuidado debía ser desbaratada, aun si eso significaba destruir las pocas certezas que me quedaban. Esa noche, en la penumbra de mi habitación, sentí que un volcán interior estaba a punto de explotar. Las emociones se acumulaban como lava hirviendo bajo la superficie, listas para estallar en cualquier momento. La rabia, la tristeza, el desconcierto se mezclaban en un cóctel explosivo que amenazaba con ahogarme. Pero también entendí que rendirme no era la opción. La fuerza real residía en mi decisión de seguir adelante, de buscar la verdad, aunque esa verdad fuera más amarga de lo que podía imaginar. La traición de Marco me hizo dudar, sí, pero también me fortaleció en mi determinación de no dejarme vencer por las mentiras. Cada palabra del psicólogo resonaba en mi cabeza como un eco persistente. La doble cara de su sonrisa, su mirada fría y calculadora, todo cobraba sentido en un marco de traición que nunca quise aceptar. La idea de que había creado una terapia falsa, solo para infligir un daño emocional, me llenaba de una rabia que no podía controlar. Sin embargo, también experimenté un despertar, una especie de claridad que me hizo entender que esa manipulación, por cruel que fuera, no podría definir mi destino. La lucha interna se intensificó, y poco a poco, una convicción emergió en mi interior. No permitiría que su venganza silenciosa me destruyera. Al día siguiente, cuando nos encontramos en esa sala, su mirada parecía esconder aún más secretos. Sentí que el peso de aquella confesión me atravesaba el pecho, como si un puñal hubiera sido clavado allí. Pero también sentí que, de alguna manera, esa revelación me daba un poder que antes no tenía. No podía volver atrás, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. La esperanza de encontrar justicia por mi padre se convirtió en una especie de faro en medio de esa oscuridad. Aunque el camino fuera incierto y lleno de peligros, me di cuenta de que la única forma de vencer a aquel hombre, a sus manipulaciones y a sus juegos sucios, era enfrentándolo con la verdad. La verdad que, aunque dolorosa, podía liberarme. La justicia no solo era un ideal lejano, sino una batalla que debía librar con todas mis fuerzas. La duda aún me acechaba, pero también la determinación. Sabía que si lograba desenmascarar su engaño, no solo salvaría mi alma, sino que también haría justicia por mi padre. El reto era enorme, pero la esperanza de un desenlace justo me impulsaba a seguir luchando, sin miedo y con una convicción renovada. En ese momento, entre la sombra de la traición y el deseo de redención, comprendí que no podía dejar que el dolor me definiera. Era hora de enfrentarlo con todas mis armas, de aceptar que la justicia quizá nunca sería perfecta, pero que al menos podía buscarla con toda mi alma. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero ya no estaba solo en ella. Con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a la libertad, a la paz que tanto anhelaba, y a la verdad que, aunque cruel, finalmente podría liberarme de ese laberinto en el que me encontraba atrapado. Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Al principio, pensé que quizás era solo una estrategia,
una manera de hacerme abrirme, de sacar de mí lo que guardaba con tanto esfuerzo. Pero pronto, cada movimiento, cada frase, parecía diseñados con una precisión cruel. La forma en que se deleitaba en manipular mis dudas, en jugar con mis miedos, me hizo comprender que su intención era mucho más siniestra de lo que imaginaba. Era como si disfrutara viendo cómo luchaba por mantener el control, cómo me atormentaba con pequeñas verdades disfrazadas de engaños. Recuerdo claramente cuando, en un momento de debilidad, le pregunté por qué hacía esto. La respuesta fue tan fría y calculada que me quedó grabada en la mente. Porque me gusta ver cómo te destruyes por dentro, cómo te aferras a esa chispa de esperanza que todavía te queda. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco perverso que me cortaba el alma en 1000 pedazos. Sentí un repentino escalofrío, no por miedo, sino por la revelación terrible de que la terapia que me había prometido era en realidad una trampa diseñada para que cayera en su juego. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a tanto. La vulnerabilidad que sentí al principio, la confianza que deposité en él, se esfumaron en un instante. Ahora cada sesión era una especie de tortura psicológica, un acto de manipulación donde él parecía divertirse viendo cómo mis certezas se desvanecían, cómo mis dudas se convertían en tormentos. La evidencia de su manipulación se hizo más clara cuando en uno de sus juegos perversos me hizo creer que quizás todo lo que había vivido era solo una ilusión, una construcción de mi mente para distraerme. La sensación de estar atrapado en una red de mentiras se volvió insoportable. Me pregunté cuánto tiempo había estado jugando con mi mente, cuántas veces había tenido que soportar esas tácticas retorcidas para llegar a su objetivo. La forma en que el psicólogo se reía internamente, mientras yo luchaba por mantener la compostura, me hizo sentir como si fuera un títere en sus manos, como si toda esa supuesta terapia fuera solo una fachada para una venganza personal, una forma de infligirme el máximo daño posible. La idea de que había creado ese escenario solo para torturarme me llenó de una rabia contenida y un resentimiento que no podía controlar. Cada sesión se convirtió en un campo de batalla emocional donde intentaba resistir sus provocaciones, pero también me encontraba atrapado en una especie de juego psicológico que parecía no tener fin. Me dio la sensación de que en sus manos mis dudas se transformaban en armas contra mí mismo, y que cada palabra que pronunciaba en su consultorio era cuidadosamente calculada para hacerme dudar de todo, incluso de mi propia cordura. La duda empezó a instalarse en mí de manera definitiva, alimentada por su sonrisa sardónica y su mirada que parecía atravesar mi alma. A veces, en esos momentos de silencio, podía sentir cómo se deleitaba en su victoria silenciosa. La idea de que todo ese sufrimiento había sido en realidad una especie de venganza disfrazada me hacía hervir la sangre y acelerar el pulso. ¿Hasta qué punto podía un ser humano jugar con la mente de otro sin sentir culpa? La respuesta, ahora, parecía tan lejana y cruel como su sonrisa en aquellos instantes. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida, en una trampa emocional diseñada por un psicólogo que, en teoría, debía ayudarme, me consumía por dentro. Lo peor de todo era la incertidumbre. ¿Hasta qué punto podía confiar en mis propios pensamientos? ¿Qué parte de mí era real? ¿Y qué parte era producto de sus manipulaciones? La duda se convirtió en una presencia constante, una sombra que me seguía en cada rincón, en cada pensamiento. Solo sabía que debía mantenerme firme, que no podía dejarme vencer por sus juegos perversos. Pero cada día, en cada sesión, esa lucha se intensificaba, y yo sentía que me hundía más en un pozo oscuro del que parecía imposible salir. Ahora, comprendo que aquella terapia no era más que una estrategia de venganza disfrazada de ayuda, que cada palabra, cada silencio, cada sonrisa estaba calculado para hacerme cuestionar todo. La línea entre la verdad y la mentira se volvió borrosa, y lo que antes consideraba seguro ahora parecía solo una ilusión. La rabia crecía en mí, mezclada con una tristeza profunda, porque había confiado en ese hombre, en su supuesta sabiduría, y solo había encontrado un monstruo escondido tras su apariencia de profesional. Sé que debo seguir luchando, que no puedo permitir
que sus manipulaciones controlen mi vida. Pero también sé que en lo más profundo llevo una herida abierta, una herida que solo el tiempo y la justicia podrán sanar. La verdad, aunque cruel y dolorosa, empieza a asomar en mi mente, y con ella, la determinación de desenmascarar a aquel que, con su sonrisa fría, me ha convertido en un espectador de mi propio sufrimiento. Porque al final, solo la verdad puede liberarme de esa prisión mental en la que me encontraba atrapado. Nunca imaginé que aquella confesión de Marco sería solo la punta del iceberg en un laberinto que, desde entonces, se convirtió en mi peor pesadilla. La noche en que me reveló que su terapia no era más que un disfraz, una trampa diseñada para hacerme dudar de todo, sentí que mi mundo se desintegraba en pedazos. La imagen de su rostro calmo, casi complaciente, quedó grabada en mi memoria como un recordatorio constante de que había sido víctima de un engaño maquiavélico que no solo buscaba manipularme, sino destruirme emocionalmente. Me acuerdo perfectamente de cómo empezó todo, esa sensación de inseguridad que lentamente fue transformándose en una angustia aguda cada vez que entraba en su consultorio. La sala, con sus colores neutros y su silencio pesado, parecía un escenario preparado para una batalla que yo ni siquiera sabía que iba a librar. Él, con su sonrisa enigmática, me hacía preguntas que parecían simples, pero que en realidad estaban diseñadas para abrir heridas que pensé estaban cerradas. Cada sesión era como una pequeña derrota, una derrota que, sin saberlo, alimentaba su perverso plan de tortura psicológica. Pero lo que me destrozó por dentro fue aquella noche en que, en medio de una pesadilla, desperté sudando frío, con el corazón desbocado y la mente llena de dudas. Soñé con mi padre, con su sonrisa amable y esa mirada de confianza que ahora siento como un recuerdo lejano, un espejismo que se desvanece en el silencio de la madrugada. La sensación de estar atrapado en un círculo sin fin me sobrecogió, y me pregunté si todo aquello quizás solo era una creación de Marco para destruirme poco a poco. No podía comprender cómo alguien que se presentaba como un profesional de la salud mental podía dedicar sus días a crear un teatro de mentiras, a jugar con las emociones de sus pacientes como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. La idea de que mi sufrimiento fuera un mero entretenimiento, una forma retorcida de venganza, me hacía sentir más solo que nunca. La impotencia me invadía, y en ese momento comprendí que aquella terapia, aquella fachada de ayuda, era solo un mecanismo para desgarrar mi alma. Cada día, al llegar a su consultorio, sentía una mezcla de miedo y rabia. La rabia por no haber visto antes su verdadera intención, por haber confiado en un hombre que en realidad era un monstruo disfrazado de sanador. Pero también sentía un impulso incontrolable de descubrir la verdad, de desenmascarar esa máscara de frialdad y manipulación que él llevaba con tanta naturalidad. Me prometí que no permitiría que sus juegos me vencieran, que mi mente, aunque herida, se mantendría firme ante sus embates. La duda se convirtió en mi compañera constante, una sombra que se filtraba en cada pensamiento y en cada suspiro. No podía evitar preguntarme qué parte de mí era real y qué parte había sido moldeada por sus palabras y silencios calculados. La línea entre la verdad y la mentira comenzó a difuminarse, y cada día que pasaba, me sentía más alejado de mi propia historia, como si estuviera atrapado en una versión distorsionada de la realidad que Marco había creado para mí. Ahora, con el tiempo y el dolor acumulado, veo que aquella confesión fue solo el principio de un proceso mucho más oscuro. La auténtica terapia, la que realmente podría sanarme, parecía estar lejos, enterrada bajo capas de engaños y manipulación. Pero también sé que no voy a rendirme, que debo seguir luchando por encontrar la verdad y recuperar mi mente. La herida abierta que Marco dejó en mi interior todavía duele, pero también alimenta una chispa de esperanza de que algún día esa herida sanará y la justicia prevalecerá. Mientras tanto, intento aferrarme a la idea de que la verdad, por dura que sea, es la única vía para liberarme de esa prisión mental en la que me encontraba atrapado. La noche en que desperté sudando y con el corazón acelerado, reafirmé en mi interior que no permitiría que ninguna mentira, por más convincente que parezca, destruya lo poco que me queda de mí mismo.
porque sé que solo enfrentando la realidad, por dura que sea, puedo comenzar a reconstruir mi vida y cerrar ese capítulo oscuro que Marco abrió en mi historia. A veces, en la penumbra de la noche, vuelvo a soñar con mi padre y despierto con el eco de su risa y su mirada llena de confianza. Es en esos momentos que entiendo que la verdad no solo me liberará, sino que también me dará la fuerza para seguir adelante. La lucha es larga y dolorosa, pero sé que al final la justicia y la verdad prevalecerán, y entonces quizás pueda dejar atrás ese engaño monstruoso y empezar a vivir otra vez, con la certeza de que nada ni nadie podrá volver a manipular mi alma como lo hizo Marco. Nunca imaginé que aquel encuentro con Marco desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. La sala, que parecía tan conocida, se convirtió en un escenario donde la mentira se reveló con una crudeza que aún me estremece. Mientras él hablaba, su voz mantenía ese tono calmado, casi tranquilizador, pero en su mirada yo podía detectar la frialdad de quien ha planeado cada movimiento con precisión calculada. Y fue en ese momento cuando su rostro, que había sido una máscara de profesionalismo, se transformó ante mis ojos, revelando una crueldad que nunca pensé posible en alguien que pretendía sanarme. Su confesión, sus palabras, golpearon mi corazón como un puñal en la espalda. Me contó que toda esa terapia, esa supuesta ayuda que había ofrecido durante meses, no era más que un disfraz, una fachada para ocultar sus verdaderos motivos, que todo había sido una estrategia para torturar emocionalmente al asesino de mi padre. La revelación fue como si hubiera abierto una herida que pensé cerrada, una herida que sangraba sin piedad, inundando mi mente con imágenes y sentimientos que creía desterrados. Su sonrisa se tornó en una máscara de crueldad, y en ese instante supe que nada en esa sala sería igual. La calma con la que había hablado antes desapareció, dejando paso a un silencio que atravesaba cada fibra de mi ser. El aire parecía pesado, como si cada respiración se volviera más difícil, y en mi interior se encendió una chispa de furia y desconcierto. La traición era palpable, palpable como un veneno que se filtraba lentamente en mis venas. Quise gritar, cuestionar, exigir respuestas, pero solo pude quedarme allí, paralizado por la imagen de su rostro transformado, por la cruel revelación de su verdadera intención. Intenté entender, buscar alguna lógica en aquel acto que parecía salido de una pesadilla. ¿Por qué? ¿Qué motivaciones lo habían llevado a crear una terapia falsa? ¿Qué quería conseguir con eso? La respuesta, sin embargo, no llegó en ese momento. Solo quedó el silencio, y en ese silencio la angustia crecía, alimentada por la sensación de haber sido engañado desde el principio, de haber entregado mi confianza a alguien que ahora se revelaba como un enemigo oculto. A partir de ese instante, todo cambió. La terapia, que había creído ser una vía hacia la sanación, se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada palabra, cada sesión, adquirió un matiz siniestro. La confianza que había depositado en Marco se derrumbó, reemplazada por un temor profundo, por una desconfianza que parecía invadir cada rincón de mi mente. La duda se convirtió en mi compañera constante, susurrando que quizás nunca hubo una intención genuina en su ayuda, que todo había sido una estrategia para manipularme, para jugar con mis sentimientos y mi dolor. Me pregunté cómo pude ser tan ingenuo, cómo permití que alguien que aparentaba ser un profesional, un guía, jugará con mi vulnerabilidad de esa manera. La sensación de traición fue tan intensa que casi me hizo perder la fe en la posibilidad de encontrar alguna verdad auténtica en medio de tanta mentira. Pero también arde en mí una chispa de rebeldía, una determinación a no dejarme vencer por esa crueldad. La lucha, aunque dolorosa, continúa dentro de mí, alimentando la esperanza de que algún día esa máscara caerá y la justicia prevalecerá, por más que ese camino sea ahora más oscuro que nunca. A veces, en la soledad de la noche, vuelvo a recordar aquella confesión y siento que una parte de mí se desgarra. Sin embargo, también sé que esa misma confesión es un paso hacia la verdad, un recordatorio de lo que no debo permitir que vuelva a ocurrir. La confianza, esa que creí perdida para siempre, empieza a reconstruirse lentamente, con cada pensamiento que rechazo,
con cada mentira que desmantelo en mi mente. La verdad, por dura que sea, es la única vía para liberarme de esta prisión emocional en la que Marco quiso encerrarme. Y por eso no voy a rendirme. La herida que Marco dejó en mí aún sangra. Sí, pero también sé que tengo el poder de curarla. La terapia falsa fue solo un capítulo oscuro en mi historia. Y ahora, más que nunca, tengo la certeza de que puedo salir adelante, de que puedo sanar y de que, al final, la justicia y la verdad prevalecerán. Solo necesito seguir luchando, mantenerme firme en mi búsqueda, sin dejar que la manipulación o la crueldad de alguien sin escrúpulos me derroten, porque en mi interior arde esa llama que me recuerda quién soy y hacia dónde quiero llegar, y ningún engaño, por más elaborado que sea, podrá apagarla. Mi mundo se desmoronó en ese instante, como si las paredes que lo sostenían se desplomaran en un caos de escombros y sombras. La revelación del psicólogo, esa confesión que parecía surgir de un rincón oscuro de su alma, me atravesó como una daga. Había creído en su ayuda, en su profesionalismo, en la esperanza de encontrar un camino hacia la verdad y la justicia. Pero en realidad, todo había sido una mentira cuidadosamente tejida, un engaño que ahora me dejaba sin aliento, con el corazón en un estado de shock profundo. Recuerdo cómo sus palabras resonaron en mi cabeza, cada una más punzante que la anterior. La terapia falsa, diseñada con un propósito siniestro: torturar emocionalmente al asesino de mi padre. Mientras él lo confesaba, sentí que una ola de ira y tristeza me invadía a partes iguales. La traición había sido apuñalada en mi espalda, y esa herida parecía abrirse aún más con cada segundo que pasaba. ¿Cómo pudo alguien que juró ayudarme manipularme de esa manera? La idea de que sus intenciones no solo eran frías, sino calculadas, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la justicia y la moral. No podía evitar pensar en la vulnerabilidad que le había entregado en cada sesión, en la confianza que había depositado en él, sin sospechar que esa misma confianza sería utilizada en mi contra. Él se convirtió en un actor en un escenario oscuro, donde yo era solo un peón en su juego retorcido. La sensación de haber sido engañado, de haber puesto mi esperanza en alguien que solo buscaba su propio placer sádico, me hizo sentir una mezcla de rabia y desesperación, como si intentara nadar contra una corriente de mentiras y manipulación que me arrastraba cada vez más profundo. A medida que el peso de la verdad se asentaba en mis hombros, también surgía una determinación renovada. La traición de aquel profesional que en teoría debía protegerme me impulsaba a luchar aún más por la verdad. La oscuridad en la que ahora me encontraba no podía ser más que un reflejo de la falta de ética y humanidad en quien debería haber sido mi aliado. Sabía que no podía dejar que esa mentira me definiera ni me venciera. La fuerza que todavía flameaba en mi interior, esa chispa que se negó a extinguirse, me recordaba quién era y qué buscaba. El dolor, por supuesto, sigue allí. La herida que dejó en mí esa revelación aún sangra, pero también sé que tengo el poder de curarla. La mentira y el engaño no podrán doblegarme si mantengo mi mirada fija en la verdad. La justicia no siempre llega de inmediato, pero cada paso que doy hacia la claridad me acerca a la libertad. La confianza, que parecía perdida para siempre, comienza a reconstruirse lentamente, como un mosaico roto que intenta encajar sus piezas de nuevo. En la vorágine de pensamientos que me asaltan, me reafirmo en la idea de que no puedo dejar que el miedo ni la manipulación controlen mi destino. La manipulación del psicólogo fue solo un capítulo oscuro en mi historia, un capítulo que no define quién soy o quién quiero ser. Lo que importa ahora es seguir adelante, con la certeza de que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única vía para liberar mi alma de esas cadenas invisibles que aquel hombre quiso ponerme. Sé que aún hay mucho por descubrir, que la lucha no termina aquí, pero también sé que en mi interior arde esa llama que me recuerda quién soy y hacia dónde quiero ir. Esa luz interior, esa voluntad de enfrentar la realidad sin miedo, es lo que me mantiene firme. No permitiré que ningún engaño, por elaborado que sea, apague esa chispa que me define. La traición puede haber sido una herida profunda, pero también ha despertado en mí una fuerza que desconocía tener. Y con ella seguiré peleando, con la esperanza de que algún día la justicia prevalecerá y toda la verdad saldrá a la luz,
Decido confrontarlo, pero él me desafía a continuar, ofreciendo una última sesión donde todo será revelado o destruido. La tensión en el aire se vuelve casi tangible, como si cada respiración pudiera desencadenar un cataclismo silencioso. La puerta se cierra tras de mí cuando ingreso al consultorio, y en ese momento, mi corazón golpea con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que ese encuentro marcará un antes y un después en mi vida. Él me mira con esa calma que siempre me ha parecido inquietante, como si guardara secretos milenarios en sus ojos. Sé que lo que está por decir puede arruinarme o liberarme, y en ese instante no puedo evitar preguntarme si estaré preparado para afrontar la verdad en toda su crudeza. La sala se llena de un silencio denso, solo roto por su voz pausada, casi susurrante, que invita a que me quede sentado y escuche. En realidad, esa terapia falsa no fue solo un experimento psicológico. Comienza con una sonrisa que no alcanzo a entender. Fue mi forma de jugar con tus emociones, de poner a prueba tu resistencia, de ver cuánto podías soportar sin quebrarte. La verdad, querido, es que nunca me interesó ayudarte. Solo quería torturarte, hacer que sintieras el mismo dolor que yo llevo dentro desde hace años, desde que tu padre. Su voz se detiene por un momento, como si el simple acto de pronunciar esa palabra lo desgarrara por dentro. La verdad es que siempre supe quién era el culpable, pero quería que tú lo descubrieras por ti mismo, que sintieras la angustia, la desesperación, la traición. Su confesión cae sobre mí como una losa y por un instante me quedo sin palabras. La imagen de ese hombre que juré proteger, que siempre consideré mi ejemplo, se desmorona en el instante en que sus palabras revelan que todo fue una mentira, una estrategia retorcida para jugar con mi mente y mi corazón. La rabia, esa que creía haber enterrado, surge con fuerza, como un volcán en erupción. Pero también hay algo más, una especie de claridad, una luz que empieza a filtrarse entre las sombras del engaño. Mientras él habla, recuerdo los momentos en los que sentí que algo no encajaba, las pequeñas dudas que había reprimido por miedo o por conveniencia. Todo cobra sentido ahora, pero no me siento derrotado. Al contrario, esa revelación me da un poder nuevo, un impulso para seguir adelante, para desenmascarar toda la mentira y hacer que la justicia, esa que tanto anhelo, por fin prevalezca. Mi mente se llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué buscaba exactamente? Pero la respuesta más importante es una sola. No voy a dejar que su manipulación defina quién soy. La lucha continúa, y aunque el dolor es profundo, también sé que poseo una resiliencia que él no pudo comprender. Esa fuerza que surge desde lo más profundo de mí se convierte en un escudo, una promesa de que no permitiré que sus acciones, por más crueles y retorcidas que hayan sido, me destruyan. Me levanto lentamente, con una determinación renovada, y le miro a los ojos. Sé que esta será la última vez que nos enfrentamos en ese lugar, y en mi interior ya preparo la próxima jugada, la que traerá la verdad a la luz y borrará las sombras que él ha sembrado en mi camino. La justicia, esa que tanto he esperado, no llegará solo de las instituciones, llegará también de mi valentía para seguir luchando, para no dejar que el miedo, ni siquiera la traición más profunda, puedan apagar la chispa que aún arde en mí. Salgo del consultorio con el corazón en calma y la mente clara. La batalla no termina aquí. Sé que hay mucho por delante, que aún quedan heridas por sanar y verdades por descubrir. Pero también sé que en ese proceso he encontrado una nueva fuerza, un propósito que me impulsa a seguir adelante. La mentira pudo haber sido tan oscura como un laberinto sin salida, pero ahora, con cada paso que doy, me acerco a la luz de la verdad, esa que, aunque dolorosa, es la única que puede liberar mi alma y devolver la paz que me ha sido robada por alguien en quien confiaba. Y en esa pelea interna que libraré por mi justicia, sé que no estoy solo. La memoria de mi padre, la verdad que deseo descubrir, y mi propia voluntad de seguir luchando serán las armas que me guiarán, porque al final, la mayor victoria será aquella que consiga mantener mi integridad intacta, pese a toda la oscuridad que haya intentado envolverme. La verdad se acerca, y con ella la esperanza de un nuevo comienzo.
Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional, donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Todo empezó con una pregunta aparentemente sencilla, una que yo había esperado durante meses. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Sin saberlo, esa simple invitación a la terapia se convirtió en una trampa cuidadosamente diseñada. Él, un experto en manipulación, había creado un escenario en el que yo confiaba ciegamente, creyendo que cada sesión era un paso hacia la sanación. Pero en realidad, cada palabra, cada silencio, cada pausa, estaban calculados para desgarrar mi alma lentamente. Recuerdo claramente cómo me sentí en ese momento. La serenidad previa se tornó en una inquietud profunda cuando, en medio de la sesión, él soltó esa confesión que ni en mis peores pesadillas había anticipado. La terapia no existía. Solo era un método para jugar contigo, para hacer que dudases de todo, incluso de tus propias emociones. La frialdad con la que pronunció esas palabras me dejó paralizado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no por miedo, sino por el impacto de esa revelación. Todo lo que creía, toda la confianza que había depositado en esa figura, se desmoronaba ante mis ojos. Mi mente se volvió un torbellino de pensamientos. ¿Desde cuándo había estado jugando conmigo? ¿Qué intención tenía realmente? La idea de que alguien pudiera usar mi vulnerabilidad como un instrumento de tortura me hizo sentir como una marioneta sin control en manos de un titiritero despiadado. La sensación de traición era tan aguda que el dolor se filtraba por cada poro de mi piel. Luego comenzó una serie de preguntas sin respuesta. ¿Por qué él? ¿Qué buscaba con esto? La línea entre la realidad y la manipulación se difuminaba cada vez más. La terapia, que en un principio parecía un camino hacia la sanación, se convirtió en un campo minado emocional. Esas sesiones en las que intentaba buscar consuelo se transformaron en una serie de pruebas diseñadas para hacerme dudar de mí mismo, de mis sentimientos, incluso de la justicia que tanto anhelaba. El momento en que él reveló su plan fue como una puñalada en el pecho. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que todo lo que había construido en mi interior se desvanecía en un instante. La confianza, la esperanza y la certeza de que la verdad algún día sería revelada se tambaleaban en ese instante. Solo quedaba una sensación, la de haber sido manipulado y utilizado como un peón en un juego macabro. A partir de ese momento, el objetivo cambió para mí. No solo quería descubrir la verdad sobre el asesinato de mi padre, sino también romper esa máscara de engaño que él había construido con tanto cuidado. La idea de que mis emociones y pensamientos pudieran ser moldeados, de que mi percepción de la realidad hubiera sido un escenario de teatro, me hizo cuestionar todo. La justicia ya no era solo un objetivo, era una lucha contra la mentira absoluta, contra la manipulación que había sido mi única compañía en esos meses de terapia. Para mí, esa confesión fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la mente humana y de cuánto puede ser vulnerable ante un adversario que domina el arte de la manipulación. La rabia y la tristeza se mezclaban en una misma emoción, una que me impulsaba a seguir, a no permitir que esa traición me derrotara. La idea de que alguien pudiera jugar con mis sentimientos de esa manera me fortaleció en un sentido oscuro. Ahora mi misión era desmantelar esa mentira, exponer la verdad y recuperar el control de mi historia. Sé que todavía hay heridas por sanar y secretos por descubrir, pero también sé que tengo la fuerza para enfrentarlos. La traición del psicólogo no será el fin, sino el comienzo de una lucha más profunda, una que me permitirá reconquistar mi paz y mi dignidad. La verdad, aunque dolorosa, será mi aliada, y con cada paso que doy hacia ella, siento que me acerco un poco más a la liberación total. La mentira puede haber sido tan oscura como un laberinto sin salida. Pero ahora, con cada decisión, sigo buscando la salida, esa que me llevará a la luz y a la justicia que merezco. La revelación del psicólogo
Fue como un puñal que atravesó mi pecho, dejándome sin aliento y con una sensación de vacío que parecía consumirme desde adentro. La confianza que había depositado en él, esa que me parecía tan sólida, se derrumbó en un instante y en su lugar surgió un abismo de dudas y horror. Me costó entender que toda aquella terapia, que supuestamente buscaba sanarme, era en realidad una trampa diseñada para jugar con mis sentimientos, para torturarme de formas que nunca imaginé posibles. Recuerdo cada palabra que pronunció con una claridad que duele. La frialdad en su voz, la manera en que confesó sin remordimientos haber creado una mentira, me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. La mentira no solo era un engaño, era un arma de destrucción masiva contra mi alma. Me enfrenté a la realidad de que, durante meses, él había sido mi confidente, mi guía y en realidad era un manipulador que se deleitaba en mi sufrimiento. Cada noche, la imagen de aquella confesión resonaba en mi cabeza, como un eco persistente que no me dejaba en paz. La idea de que alguien pudiera jugar con mis emociones de esa manera, sin remordimientos, me llenó de un odio profundo. Los sentimientos de traición se mezclaron con la rabia, formando un cóctel explosivo en mi interior. No podía evitar preguntarme cuántas verdades más me estaban ocultando. Cuántas mentiras había aceptado sin cuestionar, cuántas veces había confiado en alguien que solo buscaba mi destrucción. Mientras tanto, en la penumbra de mi habitación, repasaba cada detalle, cada señal, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a entender cómo permití que esa manipulación prosperara tanto tiempo. La culpa me invadía, pero también el deseo de venganza. Quería hacerle pagar. Quería que sufriera con la misma intensidad que yo había sufrido. La idea de enfrentarlo, de mostrarle que había descubierto su juego, alimentaba una chispa de determinación que no podía ignorar. A medida que pasaban los días, comprendí que mi mayor batalla no era contra aquel psicólogo, sino contra las heridas que él había abierto en mi alma. La confianza, que alguna vez fue un pilar, ahora parecía un castillo en ruinas, y en su lugar solo quedaba la duda y el temor. Pero también emergió una fuerza oculta, una voluntad de reconstruirme desde las cenizas de esa traición. Sabía que para ello debía aceptar la realidad, por dura que fuera, y empezar a tomar el control de mi historia, de mi destino. Ya no podía seguir permitiendo que otros jugaran con mis emociones. La manipulación había sido la forma en que él había ejercido poder sobre mí, pero ahora yo era quien decidía el rumbo. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. La mentira era como una nube negra que cubría mi horizonte. Pero lentamente, con cada paso que daba hacia la transparencia, esa oscuridad se disipaba, dando paso a un amanecer que anhelaba con todas mis fuerzas. La lucha que me espera no será fácil, lo sé. Pero también sé que cada lágrima, cada recuerdo doloroso me fortalece. La rabia se ha transformado en una energía renovada, en un combustible que me impulsa a seguir adelante. La justicia no será solo un ideal, sino una realidad que construiré con mis propias manos. La traición me enseñó una lección dura pero necesaria. No puedo confiar ciegamente. Debo aprender a protegerme y a escuchar mi voz interior. En este proceso de recuperación he descubierto que la verdadera valentía reside en enfrentar la verdad por más cruel que sea. La mentira puede haber sido tan densa como la noche más oscura, pero en mi interior empieza a brillar una luz que no puedo apagar. Es la luz de la verdad, de la libertad que tanto anhelo, y sé que paso a paso voy a desentrañar los secretos que me mantienen atrapado. Mi historia todavía no tiene un final, pero cada día que pasa, me acerco más a esa liberación que tanto deseo. La oscuridad me ha enseñado a valorar la luz, y ahora más que nunca, estoy decidido a salir de ese laberinto de engaños y encontrar mi camino hacia la paz. Porque sé que al final, la verdad será mi aliada y la justicia mi victoria. La mentira puede haber sido un laberinto sin salida, pero yo soy quien decidirá cuándo y cómo encontrar esa salida, porque en mi interior arde una determinación que nada ni nadie podrá apagar. Nunca imaginé que aquel encuentro con Marco desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad
haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional, donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Me quedé paralizado, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se quebraba lentamente. La revelación fue como un puñal en el pecho, una herida que no cerrará nunca, porque en el fondo sabía que Marco nunca buscó una cura verdadera, sino que su juego perverso se alimentaba del sufrimiento que él mismo había sembrado. La mentira de la terapia, esa fachada de ayuda y esperanza, se convirtió en un arma de tortura que él manejaba con una precisión que me helaba el alma. Mientras sus palabras resonaban en mis oídos, me pregunté qué clase de hombre podía crear un escenario tan retorcido para satisfacer su propia venganza. La calma en su rostro, la frialdad en su voz, me hicieron entender que había sido víctima de un psicópata mucho más peligroso de lo que había imaginado. Su universo no se sustentaba en la búsqueda de justicia, sino en el disfrute de un poder oscuro que se alimentaba del sufrimiento ajeno. La idea de que alguien pudiera jugar con la mente de un asesino, de un ser humano roto por la pérdida, me llenó de un odio profundo, pero también de una tristeza que no podía expresar. Me invadió una sensación de vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada sin aviso. La confianza que un día tuve en la terapia, en el proceso de sanación, se convirtió en cenizas. La mentira no solo había destruido ese espacio de esperanza, sino que también había traicionado la memoria de mi padre y la poca fe que aún sostenía en la justicia. Todo esto, alimentado por la crueldad de un hombre que encontró en su dolor una excusa para infligir aún más daño, dejó en mí una herida que nunca cicatrizaría completamente. ¿Acaso Marco pensó que con esa confesión podría sorprenderme y que eso disminuiría mi rabia? Nada de eso. Al contrario, solo profundizó mi comprensión de cuánto puede ser siniestra la mente humana cuando se llena de odio y venganza. La idea de que alguien, en su afán de venganza, pueda crear una ficción tan retorcida me hace cuestionar la naturaleza misma de la justicia. ¿Hasta qué punto puede uno jugar con los sentimientos del otro sin sentir ninguna culpa? ¿Cuál es el límite entre la venganza y la locura? A partir de ese momento, entendí que la lucha que me espera no será únicamente contra la ley, sino contra mis propios demonios internos, esas sombras que Marco había alimentado y que ahora me acechaban con más intensidad que nunca. La traición que había sufrido despertó en mí una voluntad de confrontar no solo a los que me habían herido, sino también a esa parte oscura que había descubierto en mí mismo. La venganza, pensé, no se encuentra en la destrucción externa, sino en la capacidad de seguir adelante sin permitir que el odio me consuma por completo. El silencio en el que Marco expresó su confesión fue como una sentencia que llevo ahora conmigo. Cada palabra, cada gesto, quedó grabado en mi memoria para recordarme el poder del dolor y la mentira. Pero también me enseñó que la verdad, por cruel que sea, siempre encuentra su camino para salir a la luz, por más que intenten esconderla. La justicia puede ser un concepto complicado, una lucha constante entre la moral y la venganza, pero en mi interior sé que hay una fuerza que me ayudará a salir de ese laberinto de engaños, porque, aunque el camino sea oscuro y lleno de obstáculos, sé que tarde o temprano la verdad prevalecerá, y mi paz interior será mi mayor victoria. La traición de Marco, esa manipulación fría y calculada, solo reforzó mi determinación de no permitir que el odio me defina. La venganza silenciosa que él creía que había alcanzado no es más que una cicatriz en mi alma, una que me recordará siempre que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar y de seguir adelante, sin dejar que las sombras del pasado me consume por completo. Ahora, más que nunca, tengo claro que mi lucha no termina en la venganza, sino en la búsqueda de una justicia que sane las heridas abiertas por la mentira y la traición. La verdad, aunque dolorosa, será mi aliada y abrirá las puertas a una libertad que tanto anhelo. La oscuridad no podrá vencerme si mantengo vivo en mí el deseo de encontrar la luz, esa que me guiará a través de los senderos más peligrosos y me llevará finalmente a la paz que tanto busco. Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes,
ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Recuerdo claramente cómo, en un comienzo, creí que estaba por descubrir la verdad completa, que por fin entendería las motivaciones detrás de sus acciones. Pero esa creencia se desvaneció rápidamente. La revelación de su plan, esa farsa que había creado con tanto cuidado, fue como una puñalada en el corazón. La sensación de que alguien, que supuestamente buscaba ayudarme, me había utilizado para sus propios fines, me hizo dudar de todo, incluso de mis propios sentimientos. El psicólogo, con su mirada fría y calculadora, explicó que toda esa terapia, esa manipulación emocional, era un experimento para ver cuánto podía soportar el sufrimiento y la confusión, que la finalidad no era curar sino destruir lentamente, dejarme sin fuerzas para luchar. La idea de que alguien pudiera jugar con mi mente de esa forma, sin remordimientos ni compasión, me llenó de una rabia que parecía no tener fin. Pero en medio de esa furia, también sentí una especie de alivio, una especie de liberación, como si la máscara que me había estado cubriendo durante años cayera en ese instante. Pensé en cuánto tiempo había estado buscando respuestas sin saber lo que realmente estaba ocurriendo a mi alrededor. ¿Era posible que toda mi pelea, toda mi sed de justicia, fuera en realidad un teatro montado por alguien que disfrutaba del sufrimiento ajeno? La idea me hizo cuestionar cada decisión, cada paso dado en mi camino de venganza y perdón. La sombra de la traición me envolvía, pero también me daba la fuerza para cuestionar la realidad en la que había vivido. Me di cuenta entonces de que podía escoger, que aunque la verdad que había descubierto era dolorosa y cruel, también podía decidir qué hacer con ella. La manipulación del psicólogo, esa venganza silenciosa que había orquestado, no tenía por qué definir mi destino. Podía tomar el control y elegir un rumbo diferente, uno donde la justicia no se basara en la venganza, sino en la reparación interior. La rabia, por intensa que fuera, empezó a transformarse en una determinación renovada. No dejar que el pasado me condenara, sino usar esa experiencia para fortalecer mi espíritu. Reconocí que mi camino no podía estar condicionado por las mentiras de otros, por los juegos sádicos de alguien que, en su búsqueda de poder, había destruido partes importantes de mi alma. Esa revelación fue como una llamada de atención, una oportunidad para reconstruirme desde cero. La idea de perdonar, que antes parecía inalcanzable, empezó a adquirir un significado distinto en mi mente. No para justificar lo ocurrido, sino para liberarme del peso del odio y la venganza que me había consumido. Ahora, con cada pensamiento, con cada decisión, siento que tengo el poder de decidir qué camino seguir. La oscuridad, aunque aún presente en algunos recovecos de mi ser, no puede dominarme si mantengo en mi corazón la esperanza de encontrar la luz. La verdad, por dolorosa que sea, se vuelve un faro que me guía en medio de la tormenta. Y sé que en algún momento, esa luz disipará las sombras que han acechado mi alma. Este descubrimiento, por más devastador que haya sido, me ha enseñado que no todo lo que parece ser lo que es, que en las profundidades de la traición y la mentira, a veces se esconden las claves para liberarse. Y en ese proceso de entender y aceptar, encuentro una fuerza que no sabía que poseía. La venganza, esa que parecía inminente y que tanto había alimentado mis pesadillas, se convierte en una opción que puedo dejar de lado, porque sé que la verdadera victoria está en la paz que puedo construir desde adentro, en la capacidad de perdonar y seguir adelante, sin que las sombras del pasado vuelvan a atormentarme. Es en este momento, en la encrucijada de mi vida, donde decido que mi lucha no termina con la venganza, sino con la búsqueda de una justicia que sane las heridas abiertas por la mentira y la manipulación. La verdad, por más dolorosa que sea, será mi aliada en ese camino. Solo así, con la determinación renovada, puedo imaginar un futuro donde la luz alumbre mis pasos y la esperanza vuelva a florecer en mi corazón. Porque al fin y al cabo, sé que mientras mantenga viva esa chispa de esperanza, ninguna oscuridad podrá vencerme. Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo
desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes, ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Sentí como el suelo parecía abrirse bajo mis pies, como si un abismo sin fondo quisiera devorarme. La revelación golpeó cada fibra de mi ser, pero no fue solo la revelación en sí lo que me dejó sin aliento, sino la forma en que la mentira se había infiltrado en cada palabra, cada gesto, en la confianza que alguna vez deposité en ese hombre. La sensación de traición fue tan aguda que por un momento pensé que no podría respirar, que mi alma se desgarraría en ese instante y que todo aquello que creía justo y verdadero se evaporaría en la nada. Mientras el silencio llenaba la habitación, mi mente se volvió un torbellino de pensamientos. ¿Por qué? ¿Para qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que no encontraba respuesta. ¿Qué tipo de monstruo puede jugar con las emociones de alguien de esa manera, disfrazando su venganza de terapia? La desesperación me invadió por un momento, y por unos instantes la idea de huir, de desaparecer, se volvió casi irresistible. Pero en medio de esa confusión, algo en mí empezó a tomar forma, una chispa de rabia contenida, un deseo oscuro de comprender, de resistir. Con cada segundo que pasaba, la imagen de mi padre se hizo más vívida. Recordé su sonrisa, su voz, lo que representaba en mi vida. La idea de que ese psicólogo, que debía ser un guía, un sanador, había convertido su labor en un acto de tortura, me llenó de una furia que no podía expresar con palabras. Pero también, en esa tormenta de emociones, comenzó a asomar una duda. ¿Hasta qué punto el dolor había nublado mi juicio? Había permitido que la venganza se convirtiera en la única respuesta, en una justificación para el daño emocional que sufría. A medida que la conversación avanzaba, entendí que no podía dejar que esa rabia me consumiera. La venganza, por más tentadora que fuera, solo alimentaba la oscuridad que me acechaba desde hacía tiempo. Era como si cada palabra de aquel encuentro, en su fría brutalidad, me estuviera mostrando el camino hacia un abismo del que quizás no volvería. La verdadera fuerza residía en otro lugar, en la capacidad de perdonar, de liberar esas cadenas que me ataban a un pasado de dolor. Decidí que no permitiría que esa mentira, que esa manipulación, definieran mi destino. La venganza sería solo un espejismo, y aunque la herida en mi corazón sangraba aún intensamente, su profundidad me enseñó una lección. La justicia verdadera no se encuentra en la venganza, sino en la paz interior que puedo construir desde el perdón y la aceptación. La terapia falsa, esa cruel invención, se convirtió en un símbolo de la manipulación más sórdida, pero también en un recordatorio de que mi verdadera batalla era conmigo mismo, con mis miedos, con mi dolor. Mientras salía de aquella habitación, el peso en mi pecho parecía más ligero, aunque las heridas permanecían abiertas. La oscuridad todavía acechaba, pero ahora la veía con otra perspectiva. La luz no era algo externo, sino una llama que debía avivar en mi interior. Mantener viva esa esperanza, esa chispa de fe en que puedo sanar, es lo que me permitiría seguir adelante. La venganza, esa que en su día parecía inevitable, ahora se convertía en un recuerdo lejano, una sombra que podía dejar atrás si elegía el camino correcto. Y así, con cada paso que doy, reafirmo mi decisión: perdonar no a quien me hizo daño, sino a mí mismo por haber caído en la trampa de la venganza. La verdadera liberación llega cuando logramos dejar ir el pasado, cuando entendemos que nuestro poder reside en aceptar y seguir adelante. La vida aún me depara muchas pruebas, pero tengo la convicción de que puedo enfrentarlas con el corazón abierto, sin las cadenas de la ira y el resentimiento. La luz que busco no está en la venganza, sino en la paz que puedo construir desde la aceptación, en la certeza de que mientras mantenga vivo mi esperanza, ninguna oscuridad podrá vencerme. Nunca imaginé que aquel encuentro con el psicólogo desencadenaría el laberinto más oscuro de mi alma. Sus palabras, en apariencia inocentes,
ocultaban una venganza silenciosa que me desgarraba por dentro, mientras él confesaba con frialdad haber inventado una terapia falsa para torturar al asesino de mi padre. En ese instante, el mundo se desmoronó y me vi atrapado en una guerra emocional, donde la traición y el dolor se fundían en una danza sin fin. Recuerdo que en aquella sala, la tensión se podía cortar con cuchillo. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo cuando escuché su confesión. La traición no provenía solo de su manipulación, sino del modo en que había utilizado mi vulnerabilidad para jugar con mis sentimientos. La sensación de haber sido engañado, de que alguien en quien confiaba había usado mi dolor como un arma, me dejó completamente desorientado. La rabia empezó a crecer en mi interior, caliente y voraz, como un incendio que no podía apagar. A partir de ese momento, mi visión de la justicia se distorsionó. La idea de buscar venganza, que antes parecía un acto de justicia, ahora se transformaba en una trampa de la cual no podía escapar fácilmente. Cada pensamiento sobre el psicólogo, sobre quien supuestamente debía ayudarme a sanar, se convirtió en un recordatorio de que, en realidad, había sido un perpetrador de mi sufrimiento. La pérdida de confianza fue un golpe duro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que la verdad se fragmentaba en 1000 pedazos delante de mis ojos. Con cada día que pasaba, la rabia se convirtió en una presencia constante en mí. La impotencia de no poder hacer nada frente a la traición me sumió en un estado de oscuridad profunda. La confusión y el dolor se mezclaban en un cóctel tóxico que parecía consumirme lentamente. La idea de venganza, que en su momento parecía la única salida, empezó a parecerme un camino sin retorno. Me preguntaba si alguna vez lograría salir de aquel abismo, si alguna vez podría volver a confiar en alguien o en mí mismo. Fue en medio de esa tormenta interior que empezó a surgir una chispa de conciencia. La mente, cansada de luchar contra sombras tan densas, empezó a buscar una salida diferente. La aceptación, esa palabra que siempre había evitado, comenzó a sonar como una posible vía de escape. Comprendí que aferrarme al odio solo alimentaba mi sufrimiento, que el rencor era una cadena que yo mismo me había impuesto. La verdadera fuerza residía en soltar, en dejar ir lo que no podía cambiar y en construir una nueva realidad desde cero. Reconocer que el psicólogo había manipulado mi confianza fue un golpe duro, pero también una lección. La vulnerabilidad no era una debilidad, era la puerta que me permitía aprender, sanar y crecer. Decidí que no iba a permitir que aquella traición definiera quién era. En lugar de sentirme víctima, opté por convertirme en mi propio guerrero, en alguien que podía elegir cómo responder al dolor. Cada noche, antes de dormir, pensaba en aquel ciclo de mentira y manipulación. La rabia aún latía en mi pecho, pero ahora la contenía con la certeza de que mi poder residía en mi decisión de seguir adelante. La venganza, que alguna vez parecía inevitable, se diluía lentamente en la aceptación de que mi verdadera victoria estaba en recuperar mi autonomía emocional. La mayor liberación no sería enfrentar al psicólogo ni al pasado, sino aceptar que mi paz interior no dependía de la justicia externa, sino de la paz que lograba construir desde dentro. Hoy, al cerrar ese capítulo de dolor, tengo la sensación de haber recuperado una parte de mí que creí perdida. La esperanza se ha convertido en mi aliada, en una luz que ilumina el camino hacia la sanación. Sé que el camino no será fácil y que las heridas siempre dejarán marcas, pero también sé que puedo elegir cómo llevarlas. La vida todavía me depara desafíos, pero ahora lo enfrento con la certeza de que mi mayor poder reside en la capacidad de perdonar, no a los demás, sino a mí mismo por haber confiado en quien no lo merecía. El dolor ya no domina mi historia. Ahora la esperanza y la autocomprensión son las que escriben las próximas páginas. La venganza quedó atrás, como una sombra que se desvanece con la luz del entendimiento. La paz interior, esa que tanto buscaba en los lugares equivocados, la he encontrado en aceptar la realidad y en decidir que mi felicidad no está en la destrucción, sino en la reconstrucción. La mayor victoria, me doy cuenta ahora, es haber recuperado mi independencia emocional y mi verdad, sin perderme en las sombras del pasado.